Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor basándonos en ese título del tema, el Espíritu Santo en la iglesia. El capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 8, textualmente dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, mis hermanos, quiero decirles que cuando hablamos del Espíritu Santo, pues hay expresiones equivalentes. Por ejemplo, cuando hablamos del Espíritu de Dios, del Espíritu de verdad, del Espíritu de Cristo, estamos hablando de un mismo Espíritu. No es que haya un Espíritu de Dios, uno de verdad y otro de Cristo. No, estamos hablando del mismo Espíritu del Señor. Así que lo que la Biblia dice en Juan 4:24 es que Dios, ese ser supremo y único, Él es Espíritu. Entonces, cuando hablamos del Espíritu de Dios, estamos hablando de su esencia, amén, de su presencia, de su actividad misma, de su acción presente en medio de nosotros. Entonces, no hay diferentes espíritus. Estamos hablando del Espíritu de Dios, amén, o de Dios que es Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, hemos hablado en otras oportunidades, pero yo quiero recordarles que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, es la vida de la iglesia. Es el motor, pudiéramos decirlo así, es lo que hace que la iglesia se mueva, que la iglesia tenga vida, que la iglesia sea un órgano o un organismo vivo, activo. Bendito el Señor. Por ende, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, pues es también el motor y la vida de las misiones, porque las misiones las hace el Señor a través de la iglesia. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el motor, es la vida, dijimos, de la iglesia, lógicamente de las misiones, que es la función que debe desempeñar la iglesia. Amén. Y de hecho el Espíritu Santo es el motor y la vida del creyente, que somos quienes conformamos la iglesia. Es decir, que pueden haber creyentes porque el Espíritu Santo obra en la vida del hombre. Es la obra del Espíritu Santo, es la presencia misma del Señor la que hace que usted y yo podamos vivir el Evangelio, podamos ser creyentes, podamos perseverar en el Evangelio. Nosotros no podemos perseverar en el Evangelio porque somos fuertes y porque somos tan valientes por nosotros mismos. Absolutamente no. El Espíritu del Señor es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que nadie tomaría la decisión de caminar con el Señor si no hay una intervención del Espíritu Santo en la vida. Entonces, hay iglesia porque hay Espíritu Santo. Gloria al Señor. Yo quiero que en esta mañana veamos la necesidad de tener la presencia de Dios con nosotros. La urgencia de tumbar cualquier barrera, cualquier cosa que quiera impedirnos la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios, una vez más les quiero recordar, es la vida de la iglesia, es el motor de las misiones y es la vida de cada creyente que conforma la iglesia del Señor. El Señor Jesús dijo claramente
que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces no habrá convencimiento si no hay presencia de Dios, si no está el Espíritu del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora bien, a través de la historia bíblica, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, ha manifestado en la historia bíblica un papel protagónico. Es decir, es con la presencia de Dios, con el Espíritu de Dios, que se han podido establecer reyes que les sirvan al Señor y que guíen, dirijan y hagan una labor específica en medio del pueblo de Dios. Quiero mencionar algunos casos. Por ejemplo, en el libro de Jueces, este no es un rey, pero es un libertador del pueblo de Israel. En el capítulo 14 y versículo 5 habla, desde el inicio del versículo 1 habla de Sansón, pero específicamente en el versículo 5 quiero que veamos la intervención del Espíritu Santo y qué opera, qué hace en la vida de Sansón. Dice: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a la viña de Timnat, he aquí que un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó, dice, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces, cuando ese león viene hacia él, este muchacho nació por voluntad del Señor. Su mamá era una mujer estéril y Dios permite que nazca este muchacho porque Dios ya le tenía un fin, le tenía ya una función específica, y era libertar al pueblo de la opresión de los filisteos. Y entonces, cuando viene ese león joven hacia él, la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y le dio fuerza suficiente para entonces destruir el peligro, para destruir el devorador. Y entonces acaba con el peligro, acaba con el enemigo, acaba con quien viene con toda intención de destruirlo, por cuanto el Espíritu del Señor vino sobre él. Mire la bendición de la presencia de Dios en la vida de Sansón de manera específica en esa oportunidad. Hay un león joven. Cuando se habla de joven, se habla de un león fuerte, tiene características muy específicas. Dice la Biblia que de los jóvenes es la fuerza. Y se habla de león joven es porque se ve su corpulencia y su fuerza, se ve entonces un animal en todas sus facultades y viene hacia él. Pero el Espíritu del Señor viene sobre Sansón y sin tener nada en su mano lo desbarata, lo vuelve pedazos, como quien entonces mata un cabrito sin tener nada en su mano, como quien despedaza, dice la Biblia, un cabrito sin tener nada en su mano. Entonces el Espíritu del Señor es necesario en la vida del creyente, de la iglesia, para entonces enfrentar cualquier ataque del enemigo. De hecho, la Biblia habla de que el enemigo viene al creyente como león rugiente, que está alrededor de los creyentes como león rugiente, buscando a quien devorar. Mire, si Sansón, el Espíritu del Señor no hubiese venido sobre él, entonces el león era quien le había despedazado. Eso quiere decir
que el enemigo estará rodeando, rondando a nuestro alrededor, pero si el Espíritu del Señor está en nuestras vidas, no podrá hacernos daño, no podrá hacernos absolutamente nada, aunque venga con todas las intenciones y su rugido sea aterrador. Incluso podemos sentir cierto miedo en algún momento dado por lo que ruge en nuestra contra. Pero si el Espíritu del Señor está con nosotros, no nos hará absolutamente ningún daño. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. En el capítulo 10 del primer libro de Samuel está registrada la unción de Saúl como rey. Y quiero leer algunos versículos. Versículo 5 dice que el profeta le dice a Saúl: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces le dice el profeta a Saúl: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Entonces el Espíritu Santo en la vida del creyente es necesaria. Me llama la atención, no tanto por la capacidad o la autoridad para profetizar. Yo quiero hacer énfasis y tomar de esta porción bíblica el hecho de que el Espíritu del Señor en la vida de Saúl lo iba a mudar en un nuevo hombre. Gloria al Señor. Hermano, si usted ha sido mudado en un nuevo hombre, eso ha sido la presencia de Dios en su vida, el Espíritu del Señor, la obra del Espíritu Santo en su vida. Pero ahora bien, si todo el tiempo has venido arrastrando costumbres, arrastrando comportamientos, arrastrando acciones raras, dañinas, perjudiciales, desagradables al Señor, y has luchado, no sé durante cuánto tiempo, no sé si años con eso, y al cabo del tiempo tienes que decir: no he podido. Hermano, necesitas una intervención del Espíritu del Señor, porque el Espíritu de Dios en la vida del creyente muda al creyente en un nuevo hombre, en una nueva criatura. Pudieran venir a nuestra mente, a nuestro pensamiento esas cosas. ¿Cuántas cosas lo debilitan? ¿Cuántas cosas lo vencen cada rato? ¿Cuántas cosas te someten? Por eso no podemos dar buen testimonio. Por eso no, y no es que no podamos hablar, porque no, es que no podemos dar buen testimonio porque precisamente nos falta una intervención del Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor lo mudó en un nuevo hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que alguien en esta mañana puede necesitar posiblemente fuerza, porque la tribulación, porque la situación, porque el enemigo ha venido como a dañarle la vida y pareciera ser que no hay quien lo detenga. O tú mismo con el Espíritu del Señor vas a desbaratar eso en el nombre de Jesús. Pero si el asunto es por cosas que no has podido cambiar, también necesitamos en esta mañana una intervención poderosa del Espíritu del Señor que mudará tu vida en una nueva criatura. Gloria al Señor.
Gloria a Dios. En el primer libro de Samuel, ahora el capítulo 16, se habla de la unción o de la visita más bien del profeta a la casa de Isaí. Y desde luego el capítulo también contiene la unción de David, como el profeta unge a David. He tomado algunos versículos. Verso 11 dice: entonces dijo Samuel a Isaí. Ya había pasado aquellas cosas en que el profeta había creído que eran algunos de los que estaban ahí en casa a punto de iniciar el almuerzo, hijos de Isaí, pero el Señor le dijo que no era ninguno de ellos, y que no se fijara tanto en su apariencia, porque el corazón lo miraba el Señor. Entonces, cuando ya no fue ninguno de los que ya estaban en casa, el profeta le preguntó a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no venga aquí. Y el almuerzo ya estaba servido. Así que se iba a enfriar el almuerzo si no venía entonces con premura David. Dice la escritura: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Oiga esto: y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Desde ese día que el Espíritu Santo estuvo en la vida de David, David vuelve al palacio, o va al palacio a tocar el arpa. Ustedes habrán leído ya. Y tocando el arpa, la Biblia dice que había un espíritu malo que atormentaba a Saúl. Y cuando David tocaba el arpa, había una unción especial. El arpa era sonada, tocada por David, y el espíritu inmundo tenía que salir, dejar quieto a Saúl. Y lo único que hacía David era tocar el arpa. Alabanzas al nombre del Señor. El Espíritu Santo estaba con David cuando se enfrentó al gigante. Es que el Espíritu Santo hace quitar el miedo al peligro, el miedo al que lo desafía. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y la Biblia dice que todos estaban temblando, incluso Saúl, porque Saúl, desde el día en que él desechó a Dios, desobedeció a Dios, hizo lo que no debía en un momento determinado. Recuerdo el momento en el que estaba esperando al profeta para ofrecer un sacrificio, y como el profeta se tardaba, aunque el profeta le había dicho: no vas a ofrecer sacrificio hasta que yo venga, yo voy a llegar para ofrecer el sacrificio. Y entonces Saúl se desesperó, se angustió y ofreció el sacrificio antes de llegar el profeta. Y ese día el profeta le dijo: mira, locamente has actuado. Ahora, como no esperas en Dios, como no confías en Él, como no oyes a sus profetas, entonces el Señor ya ha señalado a alguien diferente a ti para que esté al frente del pueblo. Esos arrebatos, esas acciones sin tener en cuenta al Señor, le llevaron a que el Espíritu de Dios se apartara de él. Y entonces el miedo que produce ese filisteo gigante va hasta el palacio. También Saúl, dice la Biblia, y todos sus hombres tenían gran miedo de este gigante. Claro, el Espíritu del Señor no estaba con ellos. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. Y entonces la palabra del Señor dice que vino un jovencito
No venía como soldado porque no tenía todavía edad para ello. Venía a traerle algunas cosas a sus hermanos. Los hermanos lo regañaron porque lo escucharon preguntando que qué sería lo que daban al que venciera ese gigante. Oh, porque el Espíritu del Señor lo inquietó, lo incomodó. Y él no se sentía tranquilo escuchando esas palabras de ese gigante desafiando el ejército aparentemente de Saúl. Pero David entendió y dijo: este se metió, fue con el Señor, está desafiando los ejércitos del Dios viviente. El Espíritu Santo no lo dejó quieto. Lo motivó a decir: este gigante incircunciso, ¿de qué se las está dando? Y fueron oídas las palabras de David por unos que fueron y le contaron a Saúl, y Saúl lo hizo venir. Y David le dijo: sí, tu siervo irá y peleará contra ese gigante. ¿Quién es este filisteo incircunciso que venga a poner la boca contra el cielo y a humillar al pueblo del Señor? Y no había como armas, no había como herramientas, no había como forma de enfrentarlo. La apariencia de David era muy insignificante frente a semejante gigante. Y el mismo Saúl quiere desanimarlo. Pero David no se desanima, porque a David lo impulsa la presencia de Dios. El Espíritu del Señor está en la vida de David. Y entonces David se enfrenta al gigante y no le tiene miedo. Él dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor. Y hemos predicado y hemos hablado tanto de esa victoria extraordinaria que Dios le dio a David y a todo Israel ese día. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Oh, yo no sé qué cosas. Bueno, de pronto entre otras que puedan estar amenazando tu vida, desafiándote, humillándote. Entre otras, tenemos la enfermedad que tiene arrodillado el mundo. Y parece que no hay armas. Hermano, parece que para visitar a alguien que de pronto tenga síntomas, tenemos que ponernos todo ese escudo y esa vestimenta que le pasó Saúl a David. Pero es que esto no es con escudo, no es con espada, no es con lanza, no es con jabalina, es con el poder del cielo, es con el poder del Espíritu Santo. Alabanzas al nombre del Señor. Hermano, ese miedo no nos lo va a quitar. No nos lo va a quitar el remedio, el miedo no nos lo va a quitar una noticia que diga: ya está la vacuna. No, ese miedo no lo puede quitar el Espíritu del Señor. Nos va a dar confianza, nos va a dar fuerza, nos va a dar valor para enfrentar lo que se venga en el nombre del Señor Jesús. Es el motor, es lo que mueve nuestra vida, será lo que puede mover la iglesia, será lo que puede mover la misión. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús habla del Espíritu Santo y claro, recomienda algo para que seamos entonces posibles portadores de ese poder. Hay que tener en cuenta eso. No es solo decir: yo tengo el Espíritu o yo quiero el Espíritu del Señor, sino que el Señor indica algunos puntos a tener en cuenta para que usted y yo seamos entonces vasijas disponibles para que el Espíritu del Señor permanezca en nosotros. Juan capítulo 14, versículo 15, dice la Biblia:
si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Entonces, lo que quiero resaltar allí es que el Señor Jesús nos dice que para nosotros ser vasijas disponibles donde el Espíritu Santo pueda estar, debemos procurar guardar las instrucciones del Señor. Gloria a Dios, debemos guardar sus instrucciones. Verso 16, y yo, dice Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es ese consolador? El Espíritu de verdad. ¿Y cuál es el Espíritu de verdad? Pues el Espíritu de Dios. ¿Y cuál es el Espíritu de Dios? El Espíritu de Cristo. Él es el mismo. Gloria a Dios. Dice que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero hablando a los discípulos dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Mora, ya está con vosotros, aleluya, y estará en vosotros. Verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que si procuramos guardar sus mandamientos, guardar sus instrucciones, tener en cuenta, poner en práctica su palabra, ese consolador va a estar en nosotros. No solo con, sino en nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero la iglesia, quienes hemos tenido en cuenta al Señor, gloria a Dios, quienes oímos la palabra con buena intención de poner por obra lo que oímos, dice la Escritura, ya sabemos de qué hablamos, ¿verdad? Ellos no le conocen, pero nosotros sí le conocemos. Amén. Sabemos de qué estamos hablando. Gloria a Dios. Por eso Él ha estado con nosotros y Él quiere permanecer no con, sino en nosotros. Entonces hay algunas indicaciones. Procuremos poner por obra la palabra de Dios. Capítulo 14, verso 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Gloria a Dios. Entonces algo más que hace el Espíritu del Señor en la vida del creyente, amén, y es consolar, amén, consolar, pero enseñar también. Por eso la presencia de Dios la necesitamos. Gloria al Señor. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier cosa, necesitamos el consuelo de parte del Señor. Esa tranquilidad que Dios da, esa confianza, esa paz que el Señor da. Alabado sea el nombre del Señor. Pero para poder crecer en el conocimiento, la iglesia necesita la presencia del Señor, el Espíritu Santo. Es algo que no puede faltar. Dice que nos enseñará, por eso aprendemos, por eso crecemos en conocimiento, porque el Espíritu del Señor nos enseña y nos recuerda lo que ya hemos aprendido. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Hermano, hemos tenido experiencias de estar hablando con personas y se nos vienen versículos que los hemos leído y los hemos escuchado, pero en realidad no los habíamos aprendido de memoria. Pero ahí vienen y hasta de memoria los decimos. Es que el Espíritu del Señor recuerda, amén, y enseña todas las cosas. Alabanzas al nombre del Señor, gloria a Dios. Hermano, es el Espíritu del Señor el que nos da libertad.
¿Libertad para qué? Hermano, en todas las áreas de la vida nos da libertad. Amén. Nos da libertad personal cuando nos quita la culpa. Hermano, hay alguien que aunque esté aparentemente libre, está torturado, está sometido y esclavizado por remordimientos, por situaciones. En esta semana hablábamos con un hombre que ahí brevemente nos resumió su historia, que había estado una cantidad de años en la cárcel y de pronto se quedó así como mirando al piso, callado. Y cuando le pregunté algo, entonces él dice, es que no me deja tranquilo, no puedo dormir. Salí de la cárcel, pero vivo angustiado, amargado. Perdí mi juventud, perdí la vida, perdí lo que yo pretendía hacer para tener mi economía solvente. No soy nadie. Y a una amargura en la vida de ese pobre hombre. Dice, a veces eso me ha llevado a pensar en quitarme la vida, porque no hay para qué seguir viviendo si ya lo perdí todo. Hermano, donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y aunque el hombre viva en esa amargura, si le diera la oportunidad a la presencia de Dios, eso, la presencia del Señor lo liberta de eso, le abre los ojos y le dará a entender que vale la pena vivir, que todavía hay esperanza para el que está entre los vivos, que no se ha perdido todo, que si echamos mano de Cristo, echar mano de todo lo que necesitamos. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra casa. A veces hay familias que bueno, no están presos porque no están en una cárcel, pero esa familia vive una cosa horrible, vive una angustia continua, vive una pelea continua, un resentimiento continuo, horrible, se vive un infierno allí en esa casa. Si el Espíritu del Señor tuviese un lugar en esa casa, hermano, le aseguro que la vida cambia. Alabanzas al nombre del Señor. Pero yo quiero referirme a algo también, hermano. Cuando la familia cristiana ha vivido una vida de paz, una vida de libertad, una vida agradable, hermano, y de repente la cuestión cambia y empieza a haber resentimiento, y empieza a haber odio, y empieza a haber guerra, y empieza a haber incomprensión. Y pues, ¿sabe qué es lo que pasa? Que hemos sacado la presencia de Dios de nuestras vidas. Hemos sacado la presencia del Señor de la casa. Gloria al nombre del Señor. Y entonces la incomprensión es la que reina. Los maltratos reinan, afloran expresiones hirientes, dañinas, perjudiciales, destructivas, acciones también destructivas, destruyen el hogar, la familia, destruyen la vida de la persona y de los demás también. Hermanos, nos hace falta una intervención del Espíritu del Señor, porque la palabra dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 17, porque el Señor Jesús es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad, alabanzas al nombre del Señor. No deje ausentar la presencia del Señor. No deje que se ausente el Espíritu Santo de su casa, de su vida. No permitas, en el nombre de Jesús. Clama, invoca el nombre de Jesús. Humilla tu corazón al Señor. Pídele que por favor no se vaya, que se quede en su vida, en su hogar, en su familia, y allí habrá paz, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Gloria a Dios, gloria al Señor. Cualquiera que sea la circunstancia que se vive,
El Espíritu del Señor da esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 15, versículo 13 de Romanos. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Hermano, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor da esperanza, y es una esperanza que permanece y que no avergüenza. Dice la palabra del Señor en Romanos 5:5, dice: y la esperanza no avergüenza. Mire, la esperanza que da el Espíritu Santo permanece, y aparte de permanecer, no avergüenza. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué no avergüenza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Gloria al nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. No avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Mire, lo que hace el Espíritu Santo es completo. Da esperanza, pero no es una esperanza que fenece al otro día, no. Es una esperanza permanente y que no avergüenza. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Algo más, hermanos. El Espíritu del Señor hace algo más, y es que produce un fruto permanente en la vida del creyente. En Gálatas el capítulo 5 y versículo 22 dice que el Espíritu Santo en la vida del creyente produce un fruto. Y dice así: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso lo produce el Espíritu del Señor. Hermanos, necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Urge que la presencia del Señor permanezca en nosotros. A veces lo que permanece en algunas personas es el rótulo de evangélico. Son algunas costumbres que aprendió de los creyentes, de la iglesia. Pero su vida no da frutos, en su vida no hay libertad, en su vida no hay gozo, en su vida no hay realmente una manifestación de esas que el Señor dice que deben haber. No hay una vida nueva, no hay un cambio. Entonces lo que aprendemos son como algunas cosas culturales de la iglesia, y de pronto cambiamos algunas cosas porque nos parecieron como buenas, interesantes, pero no hay un cambio radical en la vida de la persona, porque la obra no se la hemos dejado hacer al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis poder. Alabado sea el Señor. Y el poder es también para cambiar esos comportamientos. El poder también es para frenarme en un momento dado y no decir ni hacer lo que no debo. El poder del Señor también, hermanos, es para dirigir mis pensamientos. El poder del Señor, el poder que le da al creyente también, hermanos, es para orientarse en la vida. Es para no tener miedo a las acechanzas del diablo. Es para pararse firme en cualquiera de las circunstancias que la vida le presente.
Alabado sea el nombre del Señor. Así que la iglesia, hermano, lo que la mueve y la mueve bien y la conduce bien y nos permite hacer la obra que Dios quiere, es el Espíritu de Dios en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo quiero invitar esta mañana a que oremos en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Cuando estaba estudiando este tema para compartirlo esta mañana, hermano, yo siento que es el Espíritu del Señor el que quiere meterse en la vida suya, en las acciones de la iglesia. Es decir, ni siquiera se da porque nosotros lo pedimos, porque rogamos que pase, porque a ver si clamamos, a ver si Él no. Es todo lo contrario. Dios es el que se acerca a ver cómo se mete en su vida, a ver cómo llega su corazón, a ver cómo se mete en su familia. Hermano, ese hermoso versículo de Apocalipsis 3:20 que lo utilizamos y le hacemos un uso hermoso para predicar de forma evangelística, yo creo que no se trata de eso, no se trata de los que no han llegado, porque ese versículo le fue escrito a una iglesia. Amén, no a inconversos, a la iglesia. He aquí estoy a la puerta y llamo. Alabanzas al nombre de Jesús. Es a la iglesia, es al creyente que el Señor le está diciendo: estoy tocando a tu puerta ahora. Estoy tocando a tu puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En esta mañana, en el nombre de Jesús, si alguien oye la voz del Señor, ¿por qué no le abre la puerta? ¿Por qué no le dice: Señor, aquí está mi vida para que la llenes? Aquí está mi corazón para que lo llenes. Aquí está mi familia, Señor, para que tú vengas a morar en ella, te metas en mi familia. Vamos a orar en el nombre de Jesús esta mañana. Yo quiero invitarte en el nombre de Jesús que oremos esta mañana. Por favor, allí donde estás, no sé si estás sentado, si te estás de pie, vamos a invocar el nombre de Jesús y vamos a decirle: Señor, aquí estoy. Fue el Espíritu Santo el que tomó la iniciativa para llenar a Sansón, para moverse en la vida de Saúl, para tomar la vida de David. Fue el Señor el que dijo: mire, ustedes procuren solo vivir mis mandamientos, poner por obra mi palabra, y yo les garantizo que no los voy a dejar huérfanos. Voy a estar no solo con, sino en vosotros todos los días. Señor Jesús, estamos en tu presencia esta mañana. Te agradezco, Señor, por tu palabra. Te agradezco, Señor, por recordarnos que tu intención es llenar nuestra vida de tu presencia. Señor Jesús, que estás dispuesto y en espera de que alguien abra la puerta de su corazón en esta mañana. Que alguien abra la puerta de su familia, Señor. Tú quieres meterse allí, tú quieres estar allí, permanecer allí. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Glorifícate esta mañana en nuestras vidas. Permítenos, Señor, abrir la puerta para que tu presencia entre y permanezca en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser.
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios.